Hola a todos, niños y niñas. Nos encontramos hoy para seguir profundizando en el estudio de estas estaciones galácticas que habíamos visto en el primer video que realizamos al inicio de este recorrido por el Solkin, que están muy conectadas a las cromáticas de la sabiduría, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar cuáles son esas cromáticas de la sabiduría, ¿sí? La primera cromática de la sabiduría que habíamos estudiado, recordando que cada cromática de la sabiduría está compuesta por 5 sellos, ¿sí? Y que al conectarnos, la cromática de la sabiduría hacer la conexión con 5 elementos de un grupo, significa que cada cromática quiere entregarnos un poco del poder de esa quinta fuerza, un poco del poder del reencuentro con nuestra maestría personal, ¿sí? La primera cromática de la sabiduría que nosotros transitamos y que habíamos conectado a la estación galáctica del otoño era la que daba nacimiento a la fuerza vital, ¿sí? La que da el inicio a todo, nacimiento a la fuerza para nosotros vivir la experiencia que construimos, la experiencia que nosotros escogimos vivir. Pasábamos entonces, estaba agrupada a 5 sellos, desde el dragón hasta la serpiente, pasando por el viento, la noche y la semilla. Su función era iniciar la sabiduría, ¿sí? Esa forma que nosotros le damos a la experiencia que la serpiente va a experimentar es la forma precisa para nosotros iniciar los procesos de sabiduría, de reconocimiento de la sabiduría. Y ahora, durante esta estación galáctica del invierno que vamos a iniciar, vamos a reconocer lo que es necesario que muera en nuestro corazón. Recuerden que el corazón está conectado al cuarto chakra, ¿sí? Que está conectado a la ley de la evolución, ¿sí? Pero también es el órgano que nosotros hemos asociado a todo aquello que nosotros llamamos amor, ¿sí? Especialmente a todo aquello que nosotros, con lo cual nosotros relacionamos el amor. Todos aquellos sentimientos y emociones con los cuales nosotros relacionamos el amor. Sentimientos y emociones que nos ligan al otro, desde nos ligan, nos amarran, nos atan un poco al otro, desde esa emoción, desde ese sentimiento. Durante esta estación galáctica del invierno que se conecta a esta cromática de la sabiduría blanca, vamos a comprender a cuáles de esas cosas es necesario ya morir un poco, para que realmente el corazón sea el motor de la evolución, para que realmente el corazón se convierta en la puerta, en el portal que se desdobla estos 3 chakras inferiores hacia los 3 chakras superiores y los conecta. Ahí vamos a pasar entonces. Esa cromática de la sabiduría es un grupo de 5 sellos que abarcan desde la enlazadora de mundos o el enlazador de mundos hasta el perro, pasando por la tormenta, por la mano, por la estrella y por la luna, ¿sí? Y después vamos a ver más adelante, digamos, las siguientes cromáticas de la sabiduría que durante la primavera estarán conectando los sellos del perro, el humano, el caminante del cielo, el mago y el águila, y durante la estación galáctica del verano nos estará conectando con los sellos del el guerrero, la tierra, el espejo, la tormenta y el sol, ¿sí? Ahí paso un poco más rápido porque eso es lo que vamos a ver más adelante en las próximas 2 estaciones galácticas. Les quería recordar también que la energía de las cromáticas se vive en una energía del devenir, o sea, cuando vamos como en el sentido lineal del tiempo, que nosotros reconocemos como seres humanos, pero que a la vez nos conecta con una energía del retorno, nos conecta un poco con el pasado, con la historia de lo vivido. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, en ese proceso, en ese retorno, la primera cromática de la sabiduría que daba nacimiento a la fuerza vital se convierte
en la fuerza vital que hay detrás del nacimiento. Es reconocer la fuerza que tiene cada cosa que nace. Tiene un impulso de vida que lo mueve. Cada cosa que nace tiene ese impulso para seguir. Y eso nos invita a retomar la sabiduría que ya se ha iniciado. ¿Sí? Se refiere mucho a la sabiduría que ya se ha iniciado a través del nacimiento de todo aquello que fue impulsado por nuestro linaje, por nuestros padres y por toda una historia de humanidad. Detrás de eso hay una sabiduría que ya se inició, un proceso de sabiduría que tiene una fuerza que no va a parar, que tiene una inercia propia y que va a continuar de la misma forma si yo no lo transformo. ¿Sí? Después, de esa misma forma, nosotros vamos a entender que el corazón de lo que requiere morir está muy conectado a esa historia. Entonces retoma la sabiduría ya refinada, retoma la sabiduría ya refinada por nuestros ancestros, retoma la sabiduría de todo aquello que ya se ha vivido y ha existido en esta tierra, para entender cuál es el corazón de la muerte, lo que necesita morir al interior de nuestros apegos, en esa forma de interpretar el amor condicionado de tercera dimensión que nosotros hacemos desde el corazón, ligando al amor a un sentimiento, una emoción, ¿sí? Nos va a mostrar cuál es el centro de ese apego que normalmente está muy conectado a toda una historia de linaje familiar, a la historia de tus padres, a la historia misma de la humanidad. Te muestra eso, ¿sí? Y adicionalmente, después vienen las siguientes cromáticas de la sabiduría en el retorno, que es ver la magia de lo que sucede durante la primavera, o es ver el fuego universal, es ver el fuego universal de la inteligencia, ese fuego que emana de cada cosa que brota de nuestros procesos de maduración de la mente. ¿Sí? Una cosa muy bonita es que cuando nosotros vamos a pasar ahora por la estación galáctica del... Hay una cosa que yo les iba a modificar acá desde hace rato y se me había olvidado. O sea, en el retorno nosotros no estamos ligados a las estaciones de la misma forma, ¿sí? Durante el retorno estamos conectados acá al otoño, estamos conectados acá al invierno, en el proceso inverso, estamos conectados acá a la primavera. Más adelante voy a tratar de explicarles eso un tricito mejor. Y estamos conectados acá al verano. Volverá a pasar todo el recorrido que ya hicimos. Ya. Ahí vimos entonces las del retorno. Les decía entonces que ahora que vamos a atravesar la estación galáctica del invierno, nosotros en la cromática de la sabiduría vamos a estar más conectados es a la cromática de la sabiduría azul, a la visión de la magia. Más adelante les decía, vamos a explicar esto mejor. El retorno siempre entonces será una mirada en retrospectiva de mi propio proceso y de cómo esa mirada en retrospectiva nos muestra cómo siempre estamos conectados a un proceso de linaje familiar, a un proceso de padres, a un proceso de linaje familiar, a todo un proceso de humanidad. Como nosotros siempre somos un eslabón dentro de una cadena cooperativa que impulsa la evolución planetaria. ¿Sí? Y como soy yo hoy la punta de ese eslabón, soy ese eslabón que es la punta en los procesos de liberación de todo aquello que en nuestro corazón nos ha atado al pasado.
¿sí? En todo aquello que en los procesos del amor, en nuestro linaje se ha vivido desde el apego, desde la limitación, desde la dependencia, desde la posesión, ¿sí? Desde la ausencia de libertad. Listo. Y ahí está entonces como la presentación de las cromáticas como tal, ¿sí? Recordemos entonces que las cromáticas son las que codifican y definen esos ciclos de la sabiduría del devenir y el del retorno, ¿sí? De cómo viene, se nos entrega una nueva forma de sabiduría, pero que también a la vez se nos recuerda las formas de la sabiduría que nuestro linaje ha vivido, porque desde ellas es que nosotros partimos o nos dan impulso para hacer cimiento, ellas son el cimiento que nos da impulso para vivir y procesar las nuevas formas de sabiduría que estamos llamados a reconocer, ¿sí? Cada ciclo entonces de una cromática del Solking, perdón, está compuesto de 52 cromáticas de la sabiduría, ¿sí? Cada cromática de 5 quines, como lo estamos viendo acá, de 5 elementos, ¿sí? Para un total de 260 días, ¿sí? Y el ciclo completo, si lo miramos como el ciclo del devenir y el ciclo del retorno, estaría compuesto de 104 cromáticas para un total de 520 días, ¿sí? Que son como dos recorridos del Solkin, una en el devenir y una en el retorno que se dan simultáneamente. De la misma forma, en este cuadro nosotros podemos ver que las columnas nos muestran que el puesto al interior de una cromática siempre las familias tienen el mismo puesto al interior de una cromática. Entonces el primer puesto o la primera columna de todas las cromáticas de la sabiduría lo conforma la familia cardinal. ¿Por qué la familia cardinal? Porque la función principal de la familia cardinal es transmitir información. Y las cromáticas de la sabiduría, su función principal es transmitir información. Información celestial para que en la familia central, que es la familia del corazón, esa información celestial sea transducida. Esa información celestial comience en el corazón a tomar una forma diferente, ¿sí? Una forma diferente de la información que luego va a ser transmitida por la familia señal, hace el proceso de transmitir esa información que ahora es una información terrestre, más legible, más entendible para nosotros como seres humanos, a la familia portal, que es la encargada siempre de dar inicio al año civil, que es el que inicia el 26 de julio, ¿sí? Y esa información transmitida por esta familia finalmente es recibida por la familia portal, polar, que al final reconoce que al final es el final de la cromática de la sabiduría en el devenir, pero a la vez es el inicio de la cromática de sabiduría en el retorno, ¿sí? Porque ya nos está mostrando, la familia polar nos va a mostrar a través del instinto, a través de la forma en la que amamos, a través de la capacidad que tenemos de estar centrados durante los procesos emocionales y de aquello que se hizo luz o de aquello que se hizo oscuridad, cómo todo esto está siempre conectado a los procesos de nuestros padres y a los procesos de un linaje al cual cada uno de nosotros pertenece. Avanzando entonces en ese recorrido vamos a observar entonces cuáles son las características más importantes del invierno y cómo esta estación galáctica del invierno que comenzamos a vivir hoy, justo 24 de diciembre, justo este momento en el cual nos estamos preparando para celebrar la Natividad, eh, un invierno que nos invita entonces ahora a la muerte del corazón.
Las dos primeras cromáticas de la sabiduría, las dos primeras, perdón, estaciones galácticas están muy conectadas a un proceso de comprensión, ¿sí? Durante la primera estación galáctica, que era la estación galáctica de la primavera, nosotros, para llegar a la comprensión, nos dedicamos a observar todo lo que había afuera, a aprender de todo lo que había afuera, a ganar conocimiento, alimentarnos de las relaciones que habíamos construido afuera, ¿sí? A alimentarnos de lo que veíamos y observábamos en nuestros padres, a alimentarnos de lo que estudiamos, de lo que aprendimos, ¿sí? Y al final del otoño nosotros nos dedicamos a recoger toda esa información, todo aquello de lo que nosotros nos, digamos, nos alimentamos durante este proceso de la primavera, lo recogimos para poder pasar este proceso del invierno, ¿sí? Toda esta información que recogimos, todo esto aquello que escuchamos de otros, todo aquello que aprendimos de otros, lo recogimos y lo guardamos en nuestro interior para poder vivir la estación galáctica del invierno. Pero ahora durante la estación galáctica del invierno se trata de comenzar a tamizar esta información desde nosotros mismos. Ya no se trata de llegar a la comprensión a través de todo lo que hay afuera, sino que ya recogimos todo lo que hay afuera y ahora se trata de iniciar un proceso de tamizar esa información y ese conocimiento a través de nuestro propio corazón. De eso se trata fundamentalmente el invierno. Entonces, el invierno, como característica física o biológica, la más importante es que el invierno viene etimológicamente de la palabra hibernus, que es relativo al invierno, que se asocia al frío, a la tormenta, a la nieve, a la hibernación, a un estado de quietud, ¿sí? A un estado en el que todo se congela, como que todo se queda detenido en el tiempo, porque eso es lo que hace el congelamiento, ¿sí? Entonces, como característica espiritual asociada a esto es los síntomas del inicio de la estación invernal son una indiscutible alerta para nosotros, para el ser humano, que nos invita al recogimiento, a resguardarnos en nuestro mundo, a ir al interior, ¿sí? A entrar en nuestro verdadero hogar, que ese verdadero hogar es nuestro corazón, a entrar dentro de ti mismo, a ir a tu corazón y realmente habitarlo, a reconocer todo lo que él siente, cada forma en la que él ha construido procesos de conexión y de relación con el mundo exterior. ¿Sí? Lo fundamental entonces es un aquietamiento para entrar en lo profundo de los apegos que el corazón ha construido a través de aquello que él llama relaciones de amor, ¿sí? Que son relaciones condicionadas de tercera dimensión llamadas a transformarse en relaciones incondicionales, en relaciones en libertad, ¿sí? El invierno, el corazón es el que tamiza. Significa que tenemos que ser muy conscientes de lo que sentimos para que el corazón realmente pueda hacer ese proceso de tamizar cada información, cada cosa que nosotros hayamos aprendido. El corazón tamiza lo que tu mente aprende, aquello que estudiaste, aquello que has observado de tu familia, aquello que has aprendido de tus amigos. El corazón es el encargado de tamizarlo todo. Segundo, el invierno se caracteriza porque los días son más cortos, o sea, los periodos de luz son más cortos y las noches son más largas, los periodos de oscuridad son más largos. Es entonces una invitación a salir de la cotidianidad, del mundo visible, de lo evidente, de lo rutinario, ¿sí? De aquello que es perfectamente visible bajo esas horas de luz, aquello que yo siempre he visto, aquello a lo que yo siempre, a mi forma tradicional de ver las cosas, ¿sí? Para entrar en ese mundo de la oscuridad, en ese mundo de que es una oscuridad aparente, ¿sí? De la noche, que nos invita a entrar en lo oculto, en lo más sutil, en lo esencial
para hacerlo visible, ¿sí? Es tratar de que, es tratar no, es trabajar en que nuestra mente no defina las cosas siempre de la misma forma, porque al definir las cosas siempre de la misma forma, nosotros hemos caído en esa rutina cotidiana que interpreta la realidad que está experimentando siempre de la misma forma, siempre igual, ¿sí? Si quieres usar de una mejor forma la información que has adquirido para hacer un proceso de comprensión, necesitas que tu corazón tamice todo eso y desde ese proceso de tamizar que hace tu corazón salgan nuevas formas de ver lo que esa realidad te está mostrando, ¿sí? Durante el otoño, entonces, nosotros nos nutrimos del mundo exterior. Es, es lo que hicimos durante el otoño, nutrirnos del mundo exterior para aumentar el conocimiento que nos ayuda a comprender, ¿sí? Pero durante el invierno entramos en cuarentena del mundo exterior. El invierno no es una época para pedir opiniones afuera. El invierno no es una época para buscar afuera y aprender algo afuera. El invierno es una época para entrar en el mundo interior, para que desde ese discernimiento, que es producto de ese diálogo interno que se entabla cuando nosotros realmente estamos viviendo la estación galáctica del invierno, desde ese diálogo interno nosotros aprendamos y escojamos cuál es el conocimiento adquirido que ahora necesitamos poner en práctica. Y en práctica porque sentimos que ese conocimiento adquirido en esa relación con el mundo exterior resuena con el pálpito de tu corazón, con ese pum, 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 pum. Hay un conocimiento que entra en sincronía con ese pulso del corazón. Y ese conocimiento adquirido es el que ahora estoy llamado a usar y a poner en práctica. El punto clave entonces ahora, a través de este proceso del invierno, es descubrir ese mundo oculto del inconsciente. Cuando hacemos esto, en- entramos en ese diálogo interior, vamos a descubrir cosas que siempre han estado ahí, pero que nunca se han hecho evidentes porque nosotros estamos inmersos solo en lo visible del mundo rutinario y cotidiano del día, ¿sí? Tercer punto, las temperaturas del invierno siempre bajan, ¿sí? Es un tiempo entonces propicio para poner en cuarentena nuestras reacciones y nuestras emociones viscerales. El invierno nos invita a enfriar la sangre que se calienta por la interpretación emocional que nosotros hacemos de la experiencia, porque es a través de nuestro sistema límbico, que es el emocional, que interpretamos la experiencia, ¿sí? Pero necesitamos como poner una pausa, aquietarnos, para que esas emociones bajen su temperatura, guardar silencio, callarnos, escucharnos, ¿sí? Y así a quitar ese sistema límbico de interpretación y llegar a descubrir una nueva forma de asumir esa enseñanza que nos desea transmitir la experiencia que estamos viviendo. Si no, tú vas a seguir cotidianamente haciendo lo mismo. Les quiero mostrar y hacer énfasis sobre la figurita que aparece acá. Al principio, por un instante, es normal que toda lo que te suceda durante el invierno pueda generar ese fuego, ese avivamiento de un fuego interno, de una emoción visceral, de un de una emoción, de una reacción visceral que se hace fuego, pero que en la reacción durante el invierno debe hacer ahí mismo ese aquietamiento que produce el frío necesario para enfriar esa emoción, para aquietar esa emoción y comenzar a observar desde dentro que ella nos está invitando a actuar y a reaccionar de una forma diferente. Y como esa forma diferente es
ese conocimiento adquirido que ahora está llamado a ponerse en práctica. Ese conocimiento que resuena con tu corazón, que ahora está llamado a ponerse en práctica. Entonces, punto número 3, muy importante del invierno, es enfriar ese sistema límbico para que nuestra mente apague toda esa actividad que la encoleriza, que la acelera y entremos en una mente serena, en una mente en paz. Que ese ha sido mi deseo más profundo durante todos estos días de preparación para la Natividad. Cuarto y último punto de esta estación galáctica del invierno es que en el trópico nosotros asociamos el invierno con la lluvia porque no hay estaciones, pero en los polos donde hay estaciones o en las zonas más cercanas a los polos donde hay estaciones se asocia con la caída de nieve. Son formas de caída de agua, ¿sí? El invierno siempre es una invitación a dejar fluir, al entrar dentro, dejar fluir esas emociones verdaderas. Más adelante vamos a ver que la estación galáctica del invierno culmina con la onda encantada del espejo. Entonces es que lo que fluya sea la emoción verdadera, ¿sí? Es una época en la cual nosotros estamos invitados a decirnos lo que realmente sentimos con relación a la realidad que estamos experimentando, ¿sí? Es una época a purificar, que nos invita a purificar nuestro corazón de toda emoción que haya estado allá contenida. Abrir el corazón para que el corazón exprese, ¿sí? Es una época que nos va a llevar a limpiar ese sistema límbico de toda suciedad para así transformar ese centro interpretativo de la vivencia, que es el sistema límbico. De ahí entonces que el punto más importante de esta cuarta parte de la estación galáctica del invierno es reconocer mis emociones verdaderas y decírmelas, escribirlas, decírmelas al espejo. ¿Sí? Listo. Eso es, digamos, una interpretación de las partes físicas y biológicas de lo que es de lo que es el invierno para la Tierra, llevado a un aspecto espiritual, viviendo el invierno como una estación por la cual cada uno de nosotros pasa, indiferentemente de en qué parte del globo terráqueo estemos. ¿Sí? Miren que justo ahora estamos iniciando la estación galáctica, la estación invernal en el norte, pero estamos iniciando la estación del verano en el sur. Entonces no tiene que ver con las estaciones del globo terráqueo, aunque observar la naturaleza nos ayuda a entender qué significa esa estación galáctica del invierno para nosotros en un proceso personal. Entonces, durante el otoño, nosotros habíamos, haciendo énfasis en este punto, es durante el otoño nos habíamos dedicado a escuchar el mundo exterior para nutrirnos de él, para nutrir nuestra capacidad de comprensión desde todo conocimiento que este mundo nos estaba proporcionando a través de las experiencias que nosotros habíamos escogido vivir. Y ahora, durante el invierno, vamos a abrir nuestro corazón para entrar en el calor de ese fuero interior, del diálogo interno y desde allí reconocer que toda la información aprendida la aprendimos con la intención de que nos ayudara en un proceso de comprensión personal, que esa información debe ser decantada desde el corazón, debe ser tamizada por el corazón, ¿sí? Desde lo que realmente nosotros sentimos en él, ¿sí? Lo que la mente comprende ahora debe ser discernido por el corazón. Construyamos entonces en esa estructura biológica del Sol, la estación galáctica del invierno, desde la cromática de la sabiduría, porque ya hablamos de la cromática de la sabiduría blanca, pues hablamos de todas las cromáticas de esa sabiduría, haciendo un poco de énfasis en la cromática de la sabiduría blanca, y ahora vamos a conectar, y hablamos del invierno, y ahora vamos a conectar esto con la estructura biológica del Sol, ¿sí? En este ciclo nosotros vamos a pasar por 5 ondas encantadas. La onda encantada de la enlazadora de mundos, luego vamos a pasar por la onda encantada de la tormenta,
Posterior a ella vamos a pasar por la onda encantada del humano, ¿sí? Luego pasaremos por la estación galáctica, por la onda encantada de la serpiente, ¿sí? Y por último, en este proceso nosotros vamos a pasar por la, me toca reducirme aquí un poco, por la onda encantada del espejo, ¿sí? Con base en estas 5 ondas encantadas que tienen 13 quines cada una, nosotros vamos a compactarlas en una onda encantada que representa la estación galáctica del invierno. Estación que recordemos entonces está muy conectada a la cromática de la sabiduría blanca, cuya función principal es recordarnos cualquier forma de apego, cualquier forma condicionada de amor condicionada de tercera dimensión que ha prevalecido y que permanece y que no se ha querido ir. Necesitamos descubrir que en mi corazón hay que darle muerte a algo, la muerte del corazón. Este corazón condicionado de tercera dimensión tiene que morir de alguna forma durante este proceso de la estación galáctica del invierno. ¿Sí? Necesitamos descubrir qué es lo que necesita morir, a qué está pegado, a qué está aferrado, a qué parte de esa luz cotidiana y rutinaria del día a día está tan apegado que no se da cuenta de lo que necesita aprender al interior, en lo más sutil. Y entonces arrancamos a construir esa onda encantada de la estación galáctica del invierno. Entonces vamos a coger en grupos de 5 que son cromáticas, cada uno de los quines de todo este recorrido por estas 5 ondas encantadas, agrupados en 5, los vamos a ir poniendo en un solo cajón, ¿sí? Aunque en el video es un proceso en el cual yo no tengo mucho para decir, salvo esperar a que se vayan agrupando, es un momento de interiorización, es entender que estas 5 ondas encantadas que nosotros transitamos durante este periodo se van a compactar. ¿Para qué? Para tener más clara la información que vamos a vivir durante estos 65 días, para tener más claro la esencia de este proceso de 65 días que se inician el día de hoy, para tener más claro la función de toda esta estación galáctica, para poner en una sola palabra, que en este caso es la muerte del corazón, y para tener más claro en una sola onda encantada cómo vivir ese proceso de la muerte del corazón. ¿Cuáles son los pasos más importantes del proceso de la muerte del corazón? Si ustedes miran hasta ahora, en este recorrido, vamos construyendo el paso 6, conectado a la cromática de la sabiduría de orden azul. Paso 7. A mí me gusta mostrarlos igual de todas maneras para que ustedes vayan viendo cómo es el proceso de construir la onda encantada de la estación galáctica del invierno, cómo se construye, ¿sí? Yo sé que es simple, pero de pronto en algún momento uno mismo no lo comprende. Cuando yo inicié a aprender, digamos, la información maya, me hubiera gustado mucho que alguien me enseñara así. En Colombia decimos como Coquito porque existía un libro que se llamaba el libro de Coquito, que era con el que le enseñaban a los niños en sus primeros pasos de aprendizaje, porque era una forma muy simple de enseñar, porque era enseñar desde lo básico, era mostrar los pasos que parecen evidentes, pero que muchas veces no los vemos tan claro, ¿sí? Entonces ver ahora a través de este proceso lento, ir construyendo la onda encantada, como extrayendo estas 5 ondas encantadas, los quines diarios y agrupándolos de 5 en 5, vamos a construir esa onda encantada del invierno, de la estación galáctica del invierno, ¿sí? Construida por glifos
que son siempre los mismos al interior de cada cajón, pero acompañados de tonos diferentes. ¿Sí? Nos queda el paso número 11 y extraemos los penúltimos 5 quines. Y así nos damos cuenta cómo esta cromática de la sabiduría es o esta estación galáctica, la cromática de la sabiduría está muy conectada a esta estación galáctica del invierno y está compuesta toda la estación galáctica por 13 cromáticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terminamos aquí la 12 y por último iniciamos la 13. ¿Sí? 13 cromáticas, cada una de 5 quines para 65 quines en total. Son 65 días en total que vamos a transitar a través de esta onda encantada de la estación galáctica del invierno. ¿Cuáles entonces los pasos más importantes? Estos 13 grupos entonces adquieren esa forma de onda encantada y representan el proceso fundamental que estamos invitados a trascender durante esta estación galáctica. ¿Sí? El centro entonces de la estación galáctica del invierno es la cromática blanca. La cromática que inicia en un sello blanco y termina en un sello blanco. ¿Sí? Y esa cromática comanda el primer pulso de los pulsos dimensionales, que es el que conecta las 4 esquinas más importantes de la onda encantada. ¿Sí? Ese pulso es el pulso de cuarta dimensión, que nos muestra es el pulsar del tiempo, es el pulso fundamental del proceso evolutivo que vamos a vivir durante esta estación galáctica del invierno. ¿Sí? Ahí están los otros pulsos dimensionales que conectan las otras cromáticas de la sabiduría, la cromática de la sabiduría azul, la cromática de la sabiduría amarilla y la cromática de la sabiduría roja. Pero no nos vamos a centrar en los otros pulsos, nos vamos a centrar en el pulso fundamental de esta estación galáctica, que es el que nos conecta con la cromática de la sabiduría blanca. ¿Sí? Los pasos fundamentales entonces de esta onda encantada, ¿sí? Son, primero, reconocer que hay un propósito tras cada muerte de un apego en nuestro corazón. Ese es el portal de entrada. Cada cosa a la que tú estés apegado, que de alguna forma muera, una relación que se termine, una amistad que se transforme, o una relación que tenga cambios, o un aspecto a nivel familiar que cambie, que se transforme, una conexión, una relación que yo tenga con algo físico que muera, desaparezca, un carro, una casa. Hay un propósito detrás de esa muerte, detrás de que tú no sigas experimentando físicamente eso, ¿sí? El desafío detrás de esa muerte, del propósito de esa muerte, para poder ver el propósito que hay detrás de esa muerte, el desafío más grande es la magia de ver, porque tu sistema emocional no te deja ver con claridad. Cuando en el invierno, durante el invierno, nosotros no somos capaces de enfriar nuestro sistema límbico, no vamos a ver. El desafío más grande de esta estación galáctica es que para desarrollar la magia de la visión necesitamos enfriar nuestro sistema límbico y así poner a nuestro servicio la inteligencia del fuego universal. Significa que aquello que murió dejó tras de sí una sabiduría del fuego universal que ahora tú puedes poner a tu servicio. Poner a nuestro servicio la inteligencia del fuego universal significa que el fuego universal causó la muerte de algo en tu vida para que aprendieras algo. Él inteligentemente sabe a qué necesitas morir y te impulsa y te va a apoyar en ese proceso y tú necesitas poner a tu servicio eso.
Y eso dará nacimiento a una nueva forma de la fuerza vital. Nosotros siempre pensamos que la muerte de algo a lo que yo estoy apegado me quita fuerza, me voy a morir de amor, no soy capaz de vivir sin esto. Pero resulta que el propósito detrás de toda muerte es que tú reconozcas que a través de ese nacimiento nace en ti una nueva fuerza vital que te impulsa a transformar la forma bajo la cual te manifiestas en la tierra. De ahí alcanzamos el paso quinto, que es esta torre donde nos volvemos a conectar con la cromática de la sabiduría blanca, que ahora nos dice que eso que murió nosotros lo tenemos que irradiar a todos los aspectos de nuestra vida. Eso que murió impacta cada aspecto de tu vida, te devuelve un poder y ese poder comienza a irradiarse de una forma diferente. Y ahora comenzamos a sentir la verdadera magia de ver. Comenzamos a sentir que en esa muerte, porque nosotros a veces creemos que en esos procesos de muerte de algo con lo que nos estábamos relacionando y que ahora no nos relacionamos, porque la muerte de algo es simplemente a nivel espiritual, la muerte de algo es simplemente algo que estaba presente en tu vida que ahora ya no lo está. Inclusive no significa solo la muerte física, puede ser la muerte física, pero es simplemente algo que ya no está en contacto contigo, ya no está en relación contigo. Pero cuando esto sucede, nosotros tendemos a creer que ese proceso es más doloroso para mí que para lo otro, que es más fácil para lo otro que para mí, que ese proceso fue causado por el otro o por el otro lado y no por mí. Pero ahora comenzamos a sentir y a descubrir la igualdad en esa situación. Ahora comenzamos a descubrir la magia de ver la igualdad en eso. Era tan importante para mí como para el otro. Fue causado tanto por mí como por el otro. Tenía tanto que aprender yo como el otro. No hay nunca desigualdad en un proceso de muerte. Nunca es más difícil para ti que para el otro. ¿Sí? Y de ahí, al sentir esto, se abre una puerta para que nosotros podamos comprender y canalizar la inteligencia del fuego universal. Ahora al principio lo decíamos ponerlo al servicio y ahora vamos a ser mucho más conscientes desde una mente más madura de todo lo que estamos aprendiendo de esa muerte. Y finalmente de cómo vamos a entrar en coherencia, cómo vamos a ser coherentes con ese proceso de muerte. Lo que nos sucede en esta parte de la estación galáctica del invierno es que nosotros queremos revivir el muerto, devolver las circunstancias para que lo muerto salga de ese estado de muerte y vuelva a entrar en presencia en nuestra vida, para recuperar lo que se fue. Y hay procesos en los cuales nosotros en algún momento recuperamos algo que se fue, pero son procesos naturales. En este proceso, cuando lo hacemos por incoherencia con algo que ya está listo para morir, vamos a detectarlo muy fácilmente porque en ese proceso de recuperación vamos a desgastar fuerza vital. No le vamos a dar nacimiento a la fuerza vital. Cuando estás tratando de revivir algo que ya no tiene vida para ti, tu fuerza vital se desgasta instantáneamente. Y eso es un proceso de incoherencia con aquello que tu maestro interior demostró que ya era necesario que muera. ¿Quieres recuperar un amigo, una amiga, una pareja,
una forma de una relación y estás haciendo mucho esfuerzo para que esto suceda y te estás desgastando y te sientes cansado. Le estás tratando de dar vida a algo que definitivamente ya debe morir en tu corazón, porque es algo que sigue conectando tu corazón al apego, a la resistencia. Y ahí nos conectamos finalmente con la segunda torre, que es la torre del poder femenino, que nos va a recordar que a través de esa perseverancia, de vivir ese proceso de muerte, nosotros vamos a descubrir ya claramente la intención que había detrás de esa muerte, de ese apego. O sea, detrás de esa muerte o ese apego hay una intención de llevarte a otro lugar, a otro punto en tu proceso evolutivo. Y ahora lo vas a ver, porque ahora se va a manifestar la magia de ver, la magia de ver con claridad hacia dónde iba ese proceso de muerte, hacia dónde te estaba impulsando ese proceso de soltar un apego condicionado de tercera dimensión. Y ahí se libera finalmente en todo su potencial esa inteligencia del fuego universal. Se libera todo el potencial de luz que había detrás de esa muerte. Y en ese momento entendemos, cuando vivimos un proceso de estos, que a partir de ahí nace una nueva habilidad de cooperar con el mundo, en impulsar, a dar un nacimiento de fuerza vital a través de los procesos de muerte. ¿Cómo coopero yo con el mundo para mostrar que la muerte de algo con lo que yo me estoy relacionando no significa verdaderamente una muerte, un fin, sino que es el inicio del nacimiento de una nueva forma de manifestación de la fuerza vital a través de tu proceso personal? Si lo has hecho, vas a ser parte de los seres humanos en el mundo, de los seres vivientes en este planeta, que saben y que impulsan a que todos reconozcamos que detrás de toda muerte eh, hay o existe el nacimiento de una nueva forma de la expresión, de las expresiones o de la fuerza que da vida. Finalmente, entonces, a través de ese proceso, permanece o se llega a la presencia clara de aquello que murió. Significa que lo que murió ya murió y no pasa al siguiente ciclo. Que realmente aquel apego que ya se soltó no continúa para el siguiente ciclo. No lo viviremos en un nuevo proceso del Sol que cuando estemos pasando nuevamente por una estación galáctica del invierno. En este punto se tiene la claridad de qué realmente murió y qué no ha muerto. Porque, por ejemplo, nosotros decimos que murió porque la relación ya definitivamente terminó y no se revivió. Pero si realmente los aspectos de lo que yo necesitaba aprender a través de esa relación no han muerto, yo voy a crear una nueva relación en la cual aquellos aspectos a los cuales yo no le haya dado muerte, como aspectos de relacionamiento condicionado de tercera dimensión que se siguen manifestando en mí, yo los voy a revivir a través de otra relación, no con la misma persona, pero sí con otra forma de relación. ¿Sí? En este punto es donde se tiene esa claridad. Que hay aspectos que no trascendieron, que todavía están presentes, o hay aspectos que definitivamente murieron. ¿Sí? Y así, entonces, digamos, concluimos esta onda encantada de la estación galáctica del invierno, conectándonos a través de cada una de las cromáticas, en especial con esta cromática de la sabiduría blanca que nos invita a dar muerte a una forma de apego que ha crecido en nuestro corazón. ¿Sí? De modo que nosotros superemos esas limitaciones bajo las cuales nosotros amamos en la forma en la que nosotros expresamos el amor de tercera dimensión está llena de limitaciones. Y la invitación durante esta estación galáctica del invierno es a trascender
algunos de estos aspectos limitantes. Avanzando entonces al último punto, digamos, de esta introducción a esta estación galáctica del invierno, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, estamos haciendo un recorrido de 65 días que llamamos estación galáctica del invierno. Durante esos 65 días vamos a pasar por 5 ondas encantadas, ¿sí? Que son la onda encantada de la enlazadora de mundos, que es la que inicia el invierno. Siempre el invierno lo inicia algo que muere, un lazo de apego que se rompe, para poder iniciar ese proceso de refinar la experiencia de la muerte, ¿sí? Justo ahora que estamos a portas, pues en el día que vamos a celebrar la Natividad, ¿sí? Continuamos a la onda encantada de la tormenta, luego la onda encantada del humano, posterior a ella la onda encantada de la serpiente y por último la onda encantada del espejo, ¿sí? Entonces, en todo ese proceso nos vamos a centrar en el primer punto. Bueno, esa onda encantada del espejo, que es la que finaliza el invierno, que se finaliza reconociendo la verdad de cómo amamos ya en este momento, si desde el apego o desde la libertad. Entonces, en el primer punto, que es el impulso inicial, estos primeros 5 días de la estación galáctica del invierno conforman el propósito, ¿sí? Estos primeros 5 días en los cuales vamos a pasar por estos 5 kines. Y desde esta invitación, desde esta estación galáctica del invierno, entonces este primer ciclo de la cromática de la sabiduría nos impulsa a reconocer que nosotros tenemos el poder de dar muerte a toda falsa percepción del amor condicionado de tercera dimensión que nosotros hemos construido y que seguimos alimentando en nuestro corazón. Nosotros en nuestro corazón seguimos alimentando la idea, una idea de amor, ¿sí? Y necesitamos durante la estación galáctica del invierno reconocer que muchas de esas ideas que nosotros tenemos sobre el amor son ideas limitantes e ideas que están construidas bajo una condición, ¿sí? Una condición que ponemos al otro y una condición que se nos hemos puesto a nosotros mismos, ¿sí? Recuerden que durante el invierno el día es más corto y la noche es más larga, y que la intención es entrar en ese mundo del inconsciente. Entonces ahora vamos a comenzar a observar que nosotros tenemos el poder de dar muerte a esas ideas que hemos construido sobre el amor, porque el amor nuestra idea del amor está llamada a evolucionar y a transformarse permanentemente, ¿sí? Es un momento en el cual podríamos observar, digamos, cuáles son los dogmas sobre las relaciones de amor que yo tengo. O sea, es ir y buscar aquellas cosas que son fundamentales para mí en el amor. ¿Qué es lo más importante para mí en el amor? Es esto, es esto. Esto es impajaritable, esto yo no lo puedo cambiar, esto es y necesito que sea siempre así. Esas ideas te están mostrando aspectos condicionados de tercera dimensión, aspectos que te están bloqueando a tener una perspectiva diferente o una percepción diferente sobre el verdadero sentido del amor incondicional. Y ahora es el momento de comenzar a descubrir que yo tengo el poder de transformar esa forma de percibir el amor, ¿sí? En estos primeros 5 días. De ahí en adelante nosotros vamos a arrancar en un proceso que abarca los siguientes 55 kines, ¿sí? En el que transitaremos por todas estas ondas encantadas y durante ese proceso fundamentalmente, que es esa zona resaltada en verde, que está compuesta por 11 cromáticas, ¿sí? Se va a comenzar a irradiar nuestra capacidad de iniciar el cierre de esos ciclos de amor condicionado, de esos ciclos de apego, para restablecer y sanar los lazos de amor que nos unieron a algo inicialmente
y cortar los lazos de apego que nos ataron a eso. Nos conectamos inicialmente con una pareja, con una familia por amor y después nos sentimos atados, condenados, encadenados, amarrados a esa familia. Y ahora necesitamos descubrir a través de los procesos que estamos viviendo cómo podemos restablecer esos lazos de amor que nos unieron y nos conectaron en el inicio y cómo podemos deshacer los lazos del apego, del amor condicionado, sin romper la conexión real desde el punto de vista energético. Así ya no nos veamos, así ya no estemos juntos, ¿sí? Y de esta forma materializamos una nueva forma de amor incondicional para dejar en libertad el objeto de nuestro amor, cortando esas ataduras con las cuales nosotros pretendíamos amarrarlo a nosotros como una posesión. Mi hijo, mi pareja, mi casa, mi carro, mi trabajo, mis amigos. ¿Cómo vamos a romper durante este proceso ese tipo de conexiones que generan ataduras y vamos a devolverle al objeto de nuestro amor su libertad? De ahí seguimos al último proceso en el cual vamos a pasar al último proceso de la estación galáctica en el invierno, en el cual nosotros vamos a pasar por estos 5 kines. Son estos últimos 5, ¿sí? Espérese que es que estoy haciendo algo mal. Vamos a pasar por estos últimos 5 kines que son de la cromática de la sabiduría blanca. Son los mismos 5 glifos, pero con tonos distintos. Va desde el tono solar hasta el tono cósmico, así como que iniciamos desde el magnético hasta el entonado. Ahora vamos del solar al tono cósmico. Esta última parte de la cromática de la sabiduría blanca nos muestra cómo trascender a través de esos procesos de muerte. ¿Sí? Nos recuerda que cuando nosotros hayamos materializado una nueva forma de vivenciar la expresión del poder de dar muerte a nivel personal e individual, ¿sí? A toda, a toda forma condicionada, a todo lazo de apego que nos conecte al otro, estamos iniciando ese proceso de la última cromática de la sabiduría blanca que vivimos durante esta estación galáctica del invierno y que es una proyección de ese aprendizaje hacia una liberación de ataduras de apego que fueron creadas desde el amor condicionado de tercera dimensión. Somos más conscientes de lo que hemos liberado y por lo tanto somos invitados entonces a participar más activamente de esos procesos colectivos que tienden a universalizar una forma de amor que sea más libre, una forma de amor más consciente, una forma de vivir el amor más consciente. ¿Sí? Durante todo este proceso, entonces, ahora no me voy a devolver a algo que les mencioné antes y que ahora, aunque sea en una sola frase, vamos a tratar de verlo con más profundidad. Entonces, eso es lo que estamos viviendo durante la estación galáctica del invierno, ¿sí? Que inicia en una cromática blanca y termina en una cromática de la sabiduría blanca, ¿sí? Que está muy enfocada entonces en esos procesos de cómo percibimos nosotros el amor de tercera dimensión y cómo podemos darle muerte a esas formas condicionadas de amor de tercera dimensión durante esta estación galáctica, ¿sí? En el invierno entonces va a morir aquello que ya no está destinado a florecer más, aquello que ya no tiene raíces dentro de ti. Si dentro de ti hay un apego, una forma de apego que todavía tiene raíces en tu corazón, digamos a través de otras relaciones nuevas vas a volver a experimentarlo y va a volver a florecer, ¿sí? El centro entonces será dar muerte a algo en nuestro corazón, en el devenir, pero en el retorno, porque vamos a descubrir que siempre durante el oculto nosotros vamos a recorrer una estación galáctica, pero en sentido inverso. La estación galáctica que vamos a recorrer en el oculto siempre va a ser la estación galáctica de la primavera, pero en el retorno es donde nosotros vamos a descubrir la visión de la magia.
¿Qué significa esto? Cada forma condicionada de amar que nosotros, a la cual nosotros necesitamos darle muerte durante esta estación galáctica del invierno, está conectada y tiene lazos profundos no solo en tu corazón, sino lazos profundos en la forma de amar de tus padres, en la forma condicionada de amar de todo ese linaje al cual perteneces tú y pertenecen tus padres, en la forma condicionada de amar que ha manifestado la humanidad durante toda su existencia. Y ahora yo voy a ver no solo con claridad las raíces que eso tiene en mi propio corazón, sino las raíces que eso tiene en el corazón del mundo, en el corazón del planeta, en el corazón de la historia de tus padres, en el corazón de la historia de todo un linaje familiar. La magia de esta visión nos ayudará a descubrir a través de la observación de todo un linaje cómo yo repito las formas de relacionarme, las formas de amar. Y es mágico porque yo ahora no los voy a culpar a ellos por eso, sino que yo ahora sé que a través de la observación de la forma en la que ellos se relacionan, voy a descubrir la magia de verme a mí mismo, de descubrirme a mí mismo, de descubrir el motor que impulsa las relaciones que yo construyo. Esa es la visión de la magia. La visión de la magia es que tú puedas reconocer que tu forma de relacionarte siempre está conectada a la forma en la que se han relacionado tus padres y todo tu linaje familiar. Y ahí sí terminamos este video. Los invito a vivir entonces de una forma muy profunda y muy conectada esta estación galáctica del invierno, que realmente puedan descubrir con mucha claridad qué es aquello que en su corazón debe morir. ¿Cuál es aquella forma condicionada de amor de tercera dimensión que ya está lista para morir? Que podamos abrir nuestra mente a ver lo inconsciente, lo que ha estado escondido en el inconsciente, que salgamos del mundo de la rutina y de lo cotidiano, que podamos entrar en lo oculto, en el mundo de la noche, que entremos en ese diálogo interno, que aprendamos a respirar profundo para enfriarnos luego de que se salgan esas emociones reactivas, esas emociones viscerales que calientan tu sangre. El problema, eso no es un problema, el problema no es que eso suceda, el problema es que posterior a eso yo no sea capaz de respirar profundo para enfriar la sangre, usar ese calor para ascender y poder enfriar la sangre y comenzar a ver con claridad lo que yo siento. El problema es que yo no pueda entrar en mi propio corazón y usarlo como mi hogar, adueñarme de mis emociones, en lugar de estar peleando contra ellas y juzgarlas. Ese es mi hogar está creado por todas y cada una de las cosas que yo siento. Y ahora estoy ahí, siendo consciente de cada cosa que yo siento, en ese proceso de hibernación, para iniciar el proceso de transformar ese sistema límbico como motor de interpretación de todo aquello que yo vivo en la realidad. Un abrazo para todos y feliz estación galáctica del invierno.